Bueno, entonces seguimos aquí con Mónica Urrea. Pues esto está muy bueno. De paso, pues vamos a seguir realizando nuestro ejercicio de una anterior grabación. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Jairo. Aquí es así de simple. Bueno, si no tuvieron oportunidad de ver la primera parte de este conversatorio con Mónica, los invito a que la vean, porque en esencia es conocer la historia de cómo pues un personaje tiene un cambio radical en su forma de vida de 180 grados a raíz de una experiencia personal muy fuerte, muy trascendente, que la lleva a recorrer, digamos, su misión de vida. No sé si sea correcto decir eso, Moni, que de alguna forma pues estabas muy contenta, muy realizada como profesional, como ser humano, no sé si podamos ampliar ese concepto, y conoces por accidente una nueva opción de vida con la cual te das cuenta pues que eso nuevo es lo que realmente te apasiona y es tu motor de vida, ¿no? Tu misión de vida. Eh, Tú mencionabas en la anterior charla, hablábamos de varios puntos: terapia regresiva, sanación ancestral, plan del alma, me llamó mucho la atención, y vida entre vidas, ¿sí? También mencionaste. ¿Qué es un plan del alma? ¿Y, qué, Mira, y antes de eso, qué es el alma? ¿qué es el alma? Wow. Esta es una pregunta compleja. Yo siento que el alma, de alguna manera, es esta energía poderosa que le da vida al cuerpo que nosotros tenemos. Es nuestra esencia, es lo que nos habita internamente, es eso que está conectado con una fuente de amor y de luz divina, que le podemos dar el nombre que queramos, pero finalmente es una gran fuente de la que todo emana. Y es como si nosotros fuéramos goticas de esa emanación, de esa gran fuente, que están ocupando en este momento un cuerpo, como si fuera un disfraz, un vestido. Pero asimismo, como está ocupando este, ha ocupado muchos otros y Ok, ocupará seguramente muchos más. ok, Es esa esencia donde además está registrada toda la historia que nosotros hemos tenido, porque no somos simplemente quien nos comprendemos y quien nos consideramos en este momento, sino que tenemos toda una historia que cuenta gran parte y que hace parte del personaje que nosotros somos hoy. Y todo eso está en el alma, todo ok. eso está ahí grabado, es esta parte que de alguna forma está aquí contenida en este cuerpo, pero yo siento que la parte más alta del alma, digamos, si nos imagináramos que esto fuera hacia arriba, está conectada directamente con la sabiduría máxima que de alguna forma nos va transmitiendo información también a nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Mm? Ok, ok. Aquí mencionaste ya punto clave. Esas goticas o esas expresiones que están ocupando cuerpos. Entonces ya vendría el concepto de que ¿por qué ocupamos cuerpos? O sea, ¿cuál es el propósito de ese ejercicio? Que en esencia, pues, ya creo que varios lo percibimos, pero en tus palabras o en tu experiencia, ¿cuál es el propósito de esa experiencia que a lo largo de cientos de miles de años, no sé, que esa es otra Sí. pregunta que te quiero hacer ahorita? ¿Cuántas vidas hemos vivido en promedio? ¿Podríamos decir eso? Porque obvio, por nivel de evolución y nivel de conciencia. Claro. Pero ¿por qué se hace ejercicio? ¿Por qué en vidas pasadas, ya estamos hablando de vidas pasadas, hemos tenido diferentes manifestaciones en diferentes cuerpos? Entonces hemos sido la mujer, el hombre, el guerrero, el cura, el asesino, la prostituta, el abusador, el abusado. Es lo que, digamos, en mi ejercicio racional he podido comprender. Tú me dirás si así tú lo has podido verificar. ¿Por qué? ¿Por qué ese ejercicio? Yo siento que el propósito de encarnarnos es de alguna manera de recordar y reconocernos en ese amor que nosotros somos. A veces, sí, imagínate, yo una vez oí esta metáfora y me pareció supremamente clara para explicar eso. Imagínate que hay un cuarto donde todo es completamente blanco. Ujú, Todo es blanco, incluyéndote a ti. Tanto que tú no puedes diferenciarte de todo lo que hay, porque todo es del mismo color. claro. Entonces tú no puede que haya muchos objetos, pero tú simplemente no los vas a ver. Es como cuando tú escribes en el computador y pones la letra blanca y el fondo está blanco,
tú no ves nada, aunque haya muchas cosas escritas. Ujú. En el momento en que de pronto tú dices, ve, yo me voy a poner como de rojo, empiezas a ver que tú puedes reconocerte dentro de ese espacio blanco y en la medida en que los otros objetos o lo otro que está ahí empieza a cobrar diferentes tonalidades, tú las puedes ver y reconocer. Yo siento que aquí el fin último es reconocernos en ese amor que nosotros somos, porque eso ya lo somos. Es decir, eso hace parte de nuestra esencia divina, porque como Ujú. hablábamos ahorita, nosotros emanamos de esta gran fuente de energía y de amor, porque es una fuente de amor incondicional, donde evidentemente esa energía es nuestra esencia, es decir, eso está dentro de nosotros. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Entonces hacemos un montón de ejercicios y pasamos por estos diferentes arquetipos que tú decías, por estas diferentes vidas, donde jugamos roles distintos que nos permiten desde una empatía y desde una comprensión distinta ir pasando por todos los niveles de la rueda, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, has sido abusado y tienes la posibilidad en un futuro de abusar, posiblemente, no necesariamente, pero posiblemente desde tu experiencia, a ti te permita desde una sabiduría distinta decir, yo fui abusado y la pasé mal, en este momento que yo tengo esta comprensión, yo no voy a repetir la historia, la voy a cambiar, por ejemplo. Y eso puede ser de una vida a otra, no necesariamente en la misma, ¿sí? Ok. Entonces, es reconocernos en ese amor que somos y es como cuando tú vas a la universidad y empiezas a meter diferentes materias con diferentes profesores y a ir progresando, digamos, en el colegio o en la universidad, en los diferentes grados que tú vas haciendo, dependiendo de las experiencias que vas teniendo. Y eso te va dando un bagaje y una sabiduría y una experiencia que te va permitiendo actuar dependiendo de lo que tú vas considerando con lo que tienes. Me Ahora encanta, bien, me encanta. dime, No, termina. Ahora bien, el libre albedrío está siempre presente. ok. Entonces, el hecho de que tú hayas tenido previamente ciertas experiencias no quiere decir necesariamente que tú vas a actuar de una forma u otra, porque tú lo puedes decidir hasta último minuto siempre, ¿sí? Mm. Pero te da esa comprensión que te permite, digamos, decidir en mayor conciencia. O sea, es más fácil decidir cuando tú sabes que cuando no tienes la información. Ok, La súper. experiencia. Me encanta, me encanta. En esencia, el ejercicio último o el fin último, estamos sugiriendo, no estamos afirmando que sea, es reconocer el amor. ¿Sí? Y eso es algo que tiene mucho sentido con un ejercicio muy práctico que podemos hacer en esta vida y es la única forma de saber qué es alegría es haber vivido la tristeza. La única forma de llorar es reír. O sea, para conocer el amor tienes que haber conocido el miedo. Entonces, tiene mucho sentido que un ejercicio de contraste, porque básicamente eso sería como un ejercicio de contraste a lo largo de muchas experiencias, te da las herramientas para identificar qué es el amor. Me encanta, me encanta. Bueno, y Sí, aquí, y aquí mencionas otra cosa súper importante que tiene que ver mucho con astrología, que dijiste los niveles de la rueda. En esencia, en el ejercicio astrológico se habla algo de que es el camino del héroe, que en esencia tú tienes que recorrer las 12 energías, ¿no? Donde inicias con la energía individual, que es la energía del ego, el yo soy, que es el Aries, y todo ese camino te lleva hasta llegar al último signo, que es la energía de la totalidad, que es Piscis, ¿no? Del amor incondicional, de la universalidad. Entonces, uno de los ejercicios bien bonitos que en astrología se sugieren hacer es de alguna forma integrar en lo posible todas esas energías en tu experiencia vital. Obviamente, digamos, en una vida, por así decirlo, sí y no, porque de hecho todos nacemos con una tendencia a tener elementos en signos. Entonces, sí. tú eres Sol Libra, ahora que me acuerdo, tú eres, no, ya Yo no, soy Piscis Sol con Piscis. ascendente Sagitario. Ah, bueno, súper, por algo está, sí, claro, ya me acordé. Eh, entonces, ese ejercicio de integrar todo ese conocimiento de todas esas energías, de alguna forma, con nivel de conciencia lo podemos hacer en una sola vida. Ahora, algo muy curioso que me está llamando la atención es este momento actual que estamos viviendo, la humanidad, el momento actual que estamos viviendo, independientemente del contexto en el cual, en el momento en que estamos grabando este conversatorio, que es esto que a nivel mundial está llevando a que un gran colectivo tome decisiones de darse cuenta, ya sea para lo que sea.
pero es un llamado a algo. Pero de unos años para acá, estoy hablando casi unos 12, 18, entre 10 a 18 años, ha habido un fenómeno a nivel mundial de que esta generación de seres humanos que estamos viviendo actualmente, estamos a puertas de, ¿sí? Entonces hay muchas escuelas que hablan de nivel de conciencia, nuevas dimensiones, cambio de frecuencia, de una dimensión a otra dimensión. Bueno, eso hay muchas formas de explicar esto, pero en esencia todas apuntan a lo mismo, a que los seres humanos de alguna forma estamos a puertas de algo nuevo. Llámese como se llame, como se vaya a presentar. Y algo que me ha llamado poderosamente la atención de una de esas escuelas, de uno de esos enfoques, es que los seres humanos que decidimos vivir en este momento, esta encarnación, es porque nuestra alma lo decidió y está ya, entre comillas, preparada para asumir ese ejercicio. Entonces, aquí yo quiero unir esto que acabo de tratar de explicar con algo que tú llamaste el plan del alma. O sea, ¿qué tan cierto es que si hay un número importante de seres que de alguna forma, consciente o inconscientemente, decidimos vivir esta encarnación? Mira, desde mi experiencia, porque como siempre digo, yo solamente comparto lo que yo he constatado y visto sin decir en ningún momento pues que esa sea la verdad, simplemente es lo que yo he podido evidenciar. Efectivamente, este plan del alma es algo que todos hacemos antes de encarnar, donde ponemos los ingredientes de las cosas más relevantes que vamos a vivir en esta vida, de los aprendizajes que muchas veces por contraste, como decías tú, nos van a dar la oportunidad de experimentar ciertas cosas, de vivir ciertas situaciones. Y desde ahí hacemos, por ejemplo, pactos de almas, elegimos el momento puntual histórico en el que vamos a vivir y no es coincidencia. Ahorita con todo esto que sin duda a muchas personas las ha confrontado internamente de una forma muy fuerte en muchos aspectos, porque además está el miedo, está la incertidumbre, está la incomprensión, y mucha gente se pregunta por qué o tan de malas nosotros haber justo vivido este momento de la historia en que esto está pasando. Y yo normalmente les digo, desde mi experiencia lo que yo he visto es que esto uno lo elige y no es coincidencia que tú estés en este momento aquí con lo que tienes, con lo que haces, con lo que sabes, porque de alguna manera tu alma, de una forma sabia y perfecta, porque aunque nuestra mente a veces no lo puede entender, las decisiones que se toman desde el alma siempre son sabias y perfectas. Aquí, pues a veces esto es un poquito más difícil de digerir, pero siempre parte de esa sabiduría. Entonces es, ¿cuál es el propósito por el cual tu alma aceptó y eligió venir a encarnarse en esta coyuntura puntual que estamos viviendo todos en este momento? ¿Qué es lo que está queriendo recordar y qué también es lo que puede aportar? Porque así como decías tú, de hecho esto lo trabaja mucho la física cuántica, por ejemplo, y es la masa crítica. Y es como cuando un cierto número de personas a nivel mundial, por ejemplo, empieza a vibrar en amor incondicional, empieza a cambiar su propia frecuencia vibratoria, se puede dar un salto cuántico a nivel de la humanidad, aunque no todo el mundo esté en la misma frecuencia. Entonces, aquí hay muchas preguntas que surgen y es, bueno, ¿y si esto, digamos que de pronto fuera cierto, para qué mi alma habría elegido este momento y qué podría aportar? ¿No? ¿Qué podríamos en este momento aprender y también entregar de la coyuntura? Ok, pero en tu experiencia sí has visto que hay como un común denominador, o sea, que hay un número importante de seres que están dándose cuenta. Sí, y cada vez más, ¿sabes? Yo siento que este famoso tema del despertar de la conciencia, del que se habla tanto, está cada vez más latente y hay muchas personas que están empezando a cambiar estructuras, paradigmas, a hacerse preguntas, a cambiar incluso su propia vida. O sea, si tú ves en este momento, por ejemplo, es muy común que estos temas que hace unos años eran, mejor dicho, a nadie se le habría ocurrido hacer una entrevista de esto porque además era un tema tabú, prohibido. Cada vez hay más interés acerca de esto, hay muchos procesos personales que la gente está queriendo hacer a través de muchos caminos como la astrología, las constelaciones, la regresión, la descodificación, lo que sea, pero que
es como esta búsqueda interna esta necesidad de conexión con algo mucho más profundo y mucho más sabio, que las personas que están acudiendo a estos llamados internos, porque yo siento que es la misma voz interna la que los hace llegar allá, Ujú. están tomando muchas veces decisiones y están siendo conscientes, por ejemplo, de cosas tan sencillas de cómo estoy vibrando. Estoy vibrando en amor o en miedo permanentemente. ¿Cuáles son los pensamientos que estoy teniendo que generan estas emociones? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar mi entorno? Me di cuenta que mi trabajo no me gusta. Quiero hacer algo que siento que es mi pasión. Y esto implica dejar toda una vida estructurada, entre comillas, que yo había creado. Y muchos de esos cambios se están dando hoy. Hay muchas estructuras que se están cayendo en ese sentido. Y yo siento que es porque de alguna manera estos llamados que se establecieron desde el plan del alma se están escuchando y se está actuando en concordancia con ellos mismos. Por eso siento que todo lo que está pasando en este momento, claramente para mí no es coincidencia, Perfecto, ¿no? perfecto. Sí, sí, todo tiene una razón de ser. Y si uno empieza a ser atento observador, a ver un poquito el bosque y las experiencias de la vida, y sobre todo si por ejemplo, personas que estén viendo esta información, por algo es, o sea, el tema de la resonancia, entonces uno empieza a unir cabos, ¿no? Empieza uno a unir cabos y a encontrar el propio camino, ¿no? Y lo importante es como sentir ese llamado interior, como ese llamado del alma que te está diciendo, venga, es por aquí donde tiene usted que dar el paso. Bueno, muy chévere, Moni. Ya el tema práctico, como tú bien lo decías, hay muchos caminos, hay muchas escuelas. Sí, por ejemplo, el caso mío a través de la astrología. Para mí la astrología es una herramienta muy bonita de diagnóstico, pero ya los procesos como sí, hay que valerse de otros caminos, de otras escuelas. Esto es muy personal, ¿sí? Cada quien, de alguna forma, si se da la oportunidad, en algún momento, si lo intenciona, lo dice, el camino llega. O sea, yo estoy dispuesto a escuchar a mi alma. Con solo esa afirmación, siento yo, ya, ahí estás abriendo las puertas. Bueno, entonces ya el caso concreto de tu camino, pues digo de tu camino es lo que tú haces. Eh, ¿Qué haces tú? O sea, una terapia de regresión. Ah, bueno, pero espérate, antes de eso hay otro puntico que quiero que nos expliques. Vida entre vidas. ¿Qué es eso? La vida entre vidas es esto que ocurre entre una encarnación y otra. Es en la vida entre vidas en la que se hace el plan del alma, toda esta planificación prenatal, donde tú literalmente lo que sucede es, terminas una encarnación, dejas ese cuerpo físico y es como el viaje de regreso al hogar. A mí me encanta llamarlo así porque Ujú. siento que es lo que ocurre, es cuando tu alma sale del cuerpo que dejas, que el disfraz te lo quitas, digamos, terminó esa función, te quitas ese disfraz, sale tu esencia, sale tu alma del cuerpo y emprende todo el camino de regreso al hogar. Esto es mucho de lo que cuentan las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, cuando Mm. ven la luz y siguen la luz y ven todo este espacio de amor incondicional que los empieza a rodear. Algunos ven guías y maestros espirituales, otros seres queridos que han fallecido previamente. Y es todo este camino de regreso, es como nacer al revés, ¿no? Es todo el Mm. camino de regreso y ahí tú vuelves a encontrarte con tu grupo de almas, Mm. algunas con las que estuviste encarnado, otras no. Entonces hay unas que de pronto tú extrañabas mucho porque eh, estuviste en otras encarnaciones, pero de pronto no en la última. Es como cuando tú ves a un gran amigo que no veías hace mucho tiempo, es que felicidad volverte a ver después de tantos años, más o menos esa es como la analogía que podemos hacer. Pasa un momento también donde uno puede hacer una revisión de la vida, entonces bueno, yo en este pensum que me había llevado para allá, que era lo que había metido como materias, como aprendizajes, las integré o no, cómo lo hice, desde la polaridad, cuando tú hablabas, por ejemplo, esa es una de las leyes, ¿no? Ujú. De la ley de polaridad, y es, tú puedes aprender una misma situación por contraste o por la polaridad misma, tú puedes aprender el amor a través del miedo y por eso lo reconoces y es valiosísimo el miedo desde esa perspectiva, pero también puedes experimentar el amor en toda la plenitud y disfrutarlo desde ahí. Entonces es ver como, bueno, digamos, cómo lo hice, qué tanto amor di, qué me faltó, toda esta revisión que de alguna forma te permite planificar la que será tu siguiente experiencia. ¿Sí? Ok. Ya chulié esto, me falta esto, quisiera afinar esto.
Y esta revisión tú la haces junto a un consejo de guías, digamos, nosotros no estamos solos, Ok, siempre tenemos un pool, un pool de guías y de seres muy amorosos, muy ok, sabios que nos ok. acompañan en este proceso y que de alguna forma nos ayudan a evaluar un poco lo que sucede allí. Y posteriormente hacemos lo que se llaman los pactos de almas, que son estos acuerdos que hacemos con otras almas para experimentar lo que nuestra alma ha elegido vivir y experimentar. Todo esto pasa en el estado de entre vidas. Eso, eso es una, yo me imagino eso como una matriz súper organizada donde muchas variables están, o sea, que en segundos, milisegundos, bueno, no sé si el tiempo exista, pero se arma esa matriz donde miles de millones de almas que en algún momento nos vamos a encontrar, así sea un segundo, 2 minutos, 20 años, 30 años. Hacemos todos esos acuerdos. Yo te doy, tú me das, tú recibes. O sea, como que es algo súper wow. Lo es. Desde mi experiencia ahí creo que el tiempo no existe y cuando hacemos esas preguntas lo que nos dicen allá es que, porque yo he hecho esa pregunta, por ejemplo, cuando hay personas que llegan al espacio de vida entre vidas en una regresión y están con el consejo de maestros, pues a veces yo puedo preguntar algunas cosas. Y entonces he preguntado, por ejemplo, en algunas ocasiones, ¿cómo es el tiempo allá y si pasa? Porque una de las grandes preguntas que yo me hacía era, ¿cuánto tiempo pasa entre una encarnación y otra? O sea, ¿al cuánto tiempo yo regreso a la Tierra? ¿Pasan 100 años, pasan 30, pasan 3? Y lo que me explicaban allá es que el tiempo no existe. Entonces esa medida, pues es irreal porque desde allá tú vuelves a encarnar es cuando tu alma lo decide y se siente preparada. Y en ese orden de ideas hay unas almas que eligen volver muy rápido. O sea, en cuestión de meses o años muy cortos desde el tiempo en que tú dejaste la última encarnación y hay otros que deciden hacerla 500 años después o 1000 años después. Es decir, Wow. no hay una regla específica que a ti te obligue a volver a un cierto tiempo en medida terrenal. Ok. Acabo de venir a mí. Por ejemplo, yo siempre he tenido una fascinación con un periodo de la historia y ese sería como una señal de ahí hay algo, ¿no? Por ejemplo. Podría ser, Sí, podría sí, sí, ser. sí. Y además hay algo muy lindo que pasa en las regresiones, muy paradójico, y es que de pronto uno llega al medioevo y entonces uno dice, ay, obviamente me lo estoy inventando porque a mí siempre me ha fascinado el medioevo, ¿no? Y yo tengo muchos elementos porque además me ha encantado leer y yo he ido a visitar y en los viajes y tal. Y normalmente cuando uno ve es al revés, o sea, es que esa fascinación que tú tienes por un periodo determinado de la historia muchas veces se da porque tal vez tú hiciste parte de él y hay un montón, no sé si a ti te ha pasado, pero Wow. tengo muchas personas y yo también he tenido esa experiencia que de pronto tú llegas a un lugar en el que nunca has estado y tú empiezas a saber un montón de cosas del lugar y a ubicarte perfectamente donde tú puedes de pronto saber por dónde es la salida, dónde es la entrada, qué pasa acá, qué había acá, pero es un sitio al que estás yendo por primera vez, nunca habías estado. Muchas veces son estos registros del alma que están ahí, estas memorias y empiezan a activarse y tú las empiezas a reconocer. Esos gustos, esas fascinaciones, estas afinidades, muchas veces nos dan pistas para explorar y cuando exploramos casi siempre encontramos Wow. respuestas de, Te lo voy a decir claro, porque voy a confesarles cuál es el tema mío y nunca había compartido esto en público, pero digamos, yo desde muy pequeño, y ahorita que tú dices esto del grupo de almas que me gustaría que lo trabajáramos ahorita un poquito también, por ejemplo, ¿por qué los padres que uno tiene? ¿No? O sea, y el caso mío, yo por qué ando en estos temas, ¿sí? O sea, lo holístico, lo alternativo, que no, o sea, por qué en algún momento Jairo le dio por explorar estas cosas? Entonces yo empezaba un poquito a ver la historia de mi vida y mis padres tuvieron mucho que ver, o tienen mucho que ver porque ellos todavía viven. Mi madre es psicóloga clínica, entonces digamos, en mis años, en mis 20 19 años, 20 pues ella me introdujo al mundo de las esencias. Bueno. Pero por el lado de mi padre, el tema ha sido bien curioso porque él es un intelectual nato, un científico nato, y el gusto por la historia siempre lo ha tenido, y desde pequeño yo me acuerdo, él compraba muchos libros de historia, y lo que es la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Entonces yo desde pequeño tenía una fascinación impresionante, sobre todo con el tema de los nazis, ¿no? Pero más desde el punto de vista de la historia, entonces todo el tema militar, entonces yo siempre me sentía como muy a favor de los nazis, donde los nazis eran los malos, o sea, fueron los malos de la película, ¿sí? Pero siempre sentía
bueno, ya me tocó hacer sesión contigo. porque sentía empatía, o todavía la siento hacia, digamos, hacia este, no sé si la palabra sea grupo, ideología. Obviamente hay muchas cosas pero es más como los seres humanos que se vieron involucrados en un ejercicio que muy claramente la mayoría lo hicieron fue condicionados porque su entorno social se lo impuso, o sea, pero muchos no querían ser victimarios. Bueno, me quedó sonando eso, tengo que hacer, ya estoy entendiendo cosas. Y aquí viene algo que últimamente también yo he venido escuchando y trabajando de otras escuelas, que son los grupos de almas, la famosa familia álmica, donde entonces uno empieza a ver muchos conceptos de almas afines, almas gemelas, almas compañeras, donde la mayoría de personas que, digamos, se acercan a estos conceptos, lo hacen básicamente desde la experiencia romántica, ¿no? O sea, desde la experiencia de que mi alma gemela, mi media naranja, bueno, ahí hay varios conceptos que también de alguna forma tiene sentido, pero no es el único, ¿no? Ahora, mi pregunta muy concreta, Moni, es basado en tu experiencia, ¿este grupo de almas existe y tiene un número definido? Porque en algunas escuelas he oído que sí, que hay 360, 254, bueno, ahí le meten un poquito de numerología y empieza a tener como ciertas ideas, pero que ese grupo es un número de almas definidas. No sé si sea cierto, ¿qué nos puedes contar al respecto de eso, de ese concepto? Mira, desde mi experiencia, el grupo de almas sin duda existe. De hecho, cuando uno llega al espacio de vida entre vidas, esa es una de las paradas que hace porque es delicioso volver a encontrarse con esas almas. Con el combo. Es como volver a ese lugar donde tú te sientes que extrañaste mucho a ciertas personas que amas profundamente, bueno, personas no energías, pero digamos que se da una fusión muy, muy linda. Yo nunca he preguntado, y ahora que me lo dices, cuando tenga la oportunidad lo haré. Ah, súper. Jamás nunca se me habría ocurrido preguntar cuántas eran y si era un número limitado o no. En mi experiencia, cuando yo he vivido mi recordar entre la vida entre vidas de mi grupo de almas, eran una cantidad impresionante de energías, porque además tú ahí no reconoces rostros como tal ni personas, esto es una cosa energética, pero es tan impresionante que tú sabes qué energía es quién. Entonces, esta es la energía de mi papá, esta es la energía de mi amigo tal, pero tú no ves rostros, esto es una cosa súper, no sé, okay. no sé si es telepático, energético, no sé, uno cómo percibe, pero uno tiene clarísimo quién es quién en esta vida, y hay otras almas que asimismo tú sabes que en esta encarnación no estuvieron, pero que aún así son profundamente cercanas a ti. Entonces, no sabría decirte exactamente en cuanto a número, porque en eso no tengo experiencia, pero sí son muchas. Sí existen desde mi experiencia, sin duda, y de hecho es muy lindo porque hay unas que uno reconoce acá y uno lo siente. No es una persona que de pronto tú la ves por primera vez, pero sientes una conexión y una empatía que es como más allá de lo racional, y no quiere decir ni que estés enamorado de esa persona, ni mucho menos no, pero simplemente es como si tú sintieras que la conoces de siempre. Exacto, o sea, el contexto no es parejístico, como dice una amiga, no es romántico, sino es un amor que te encontré y qué rico que estés acá. Claro, y para mí muchos de esos contactos, que sé que varios hemos tenido con muchas personas, de hecho casi siempre es con amigos, con familiares incluso, con mucha frecuencia cuando hacemos la regresión nos damos cuenta que hacen parte del grupo de almas. Ok, aquí me surge una pregunta que digamos, no he podido contestar de forma racional, no sé si sea el ejercicio, y es, cuando tú hablas de que esas almas, o en ese grupo de almas nos reconocemos como energías, ¿sí? Entonces en esta vida eres mi padre, hace unas encarnaciones fuiste mi abusador, esa misma energía tiene una entidad, o sea, es como si fuera la personalidad en esta encarnación. O sea, que si yo reconozco a mi padre en esta encarnación y esa energía la reconozco en, no sé, 3, 4 encarnaciones pasadas como eso, como un abusador, por ejemplo. Y en otras encarnaciones pudo haber sido una hermana, no sé. Esa energía tiene una entidad como un ego, no sé si sea correcto decir eso, como una personalidad. Mira,
lo que yo he visto es que efectivamente tú tienes esa capacidad de reconocer esa energía en muchas encarnaciones, que además juega diferentes roles y es como si en cada una tuviera una personalidad distinta y un ego diferente. No necesariamente tú vas a reconocerla porque si, por ejemplo, en esta vida es un abusador, en las otras previamente lo fue. De hecho, con frecuencia nos damos cuenta que es lo contrario. Sí, Cuando vamos a preguntar, ok, vamos a ir a ver el porqué de esta situación de abuso entre el papá y la hija y nos vamos a una vida anterior donde vemos que era al revés. Antes el abusador era el abusado, por ejemplo, y aquí eligieron cambiar los roles. Entonces, yo creo que lo que tú reconoces más es la energía, más que la personalidad. Yo creo que la personalidad o ese ego desde mi concepto va cambiando un poco como entre las diferentes vidas, o sea, a veces tú puedes ser ajá, en tu misma energía, tú puedes ser una persona absolutamente benevolente, compasiva, misericordiosa, y en otra tú puedes ser un asesino, una persona supremamente, que eso es muy lindo cuando hablamos del tema de la rueda, es la rueda de aprender la a amar vida. y aceptarse, porque uno se da cuenta de que uno ha sido de todo. O sea, uno de mis grandes temores era, ¿qué tal que yo me dé cuenta que yo fui una persona muy mala o que yo fui un Ujú, asesino? ¡Qué horror! Y efectivamente lo fui y me di cuenta que yo he ujú. sido esclavo y he sido asesino, pero también me han matado y también he sido absolutamente benevolente y generoso en otras situaciones y he sanado y me han sanado y he abusado, pero me han abusado y he ganado y he perdido. O sea, de alguna manera nos permite comprendernos en una globalidad donde yo siento que dependiendo del rol que tú vas a jugar, es como si cada vida fuera una obra de teatro, donde tú tienes un libreto, evidentemente tienes un gran campo de acción donde tú le puedes dar al personaje muchas de las cosas que tú quieres que tenga, porque como les decía, el libre albedrío está siempre. O sea, no quiere decir que lo que tú hiciste, que por lo que tú decidiste en el plan del alma estás predestinado. Hay ciertos eventos que seguramente si tú lo predispusiste van a ocurrir, pero el cómo los vives pues solamente depende de ti, ¿cierto? Sí, Eh, y entonces ahí tu personalidad, digamos, si lo pudiéramos poner en esos términos, pues va cambiando de una vida a otra, pero esa misma energía es la que ok. te habita y la que se puede reconocer, eh, que además es muy lindo porque desde el otro plano uno ve que muchas veces, por ejemplo, entre abusador y abusados, a nivel de alma son de las más unidas, ¿no? Claro, De esos claro. grupos que ahí no hay juicio, ahí no hay ego, y ahí hay un amor comprensivo y compasivo que es como si después se rían. ¿Vio usted cómo actuó de bien? No, 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 definitivamente, o sea, me hizo la vida de cuadritos, pero era lo que se había planeado, ¿sí? Es Súper, como... súper. Mónica, pues muy chévere, nos quedamos nuevamente cortos de tiempo, yo creo que esto da para seguir hablando y queda la invitación, porque digamos de alguna forma hay un tema muy puntual que quiero desarrollar contigo y es en sí la terapia qué es, ¿sí? ¿Qué Ok, es lo que tú haces y cómo nos puede ayudar a quienes resonemos con el tema? Yo lo voy a hacer tal cual, ya agendado. claro que sí, yo feliz, yo feliz. Muchas gracias por esta Entonces, invitación, mi reina. entonces la invitación queda, Moni, para un nuevo espacio, que nos acompañes Claro que sí. más adelante. Y porfa, quienes el tema les resuene, quienes tengan preguntas, que le queramos preguntar a Mónica, pues los comentarios es el ejercicio más sencillo. Nos comentan aquí adjunto tanto en este como en el anterior. De todos modos, aquí en la grabación y en la descripción del video van a quedar tus redes sociales, tus datos de contacto para quien quiera ya profundizar y tener una experiencia personalizada, pues lo puede hacer. Moni, muchas gracias, de verdad, me encantó, se pasó esto así súper rápido. Así no nos dimos cuenta. Muchas gracias a ti, qué delicia de invitación. Yo feliz de estar en este Ok, espacio. y la invitación que les voy a hacer es, voy a grabar un video ya desde el punto de vista astrológico, cómo podemos tener tips de ese grupo de almas, porque desde el punto de vista de la astrología sí hay un elemento muy concreto que nos ayuda a identificar, no necesariamente, pero sí darnos pistas de que con cierto tipo de personas podemos tener una relación que ha venido gestándose Ah, desde vidas pasadas. Eso con la astrología lo podemos hacer porque, se los digo yo, sobre todo estos últimos 3 meses con este ejercicio del aislamiento que estamos teniendo, hace 2 meses una persona me dijo, tú vas a empezar a conocer miembros de tu familia álmica. Y yo, ¿ah? Y el último mes ha sido loco, 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 tal cual. Bueno, un abrazo, Moni, muchas gracias y gracias, gracias a ti. seguimos en contacto. Bye bye. Claro que sí, chao.